Bueno, bienvenidos amigos, hermanos. Qué lindo recibirlos en casa una vez más, en esta casa que es TELS TV, por donde estamos transmitiendo La Raíz en este viernes, siendo las 20 horas. Les recordamos que ahora TELS TV está en una especie de acuerdo con Celestial TV en la Argentina, así que toda la programación de TELS TV se va a estar reproduciendo, por supuesto, también en Celestial para Argentina y otros países, porque Celestial Argentina sale también para otros países, esta red retransmisora de TV Cable. Así que bueno, un gusto que se vaya agrandando la familia. Saludamos a Esteban Morales ahí en los controles. Y bueno, si no estás mirando este programa en vivo, lo estarás mirando en mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Hoy ya en la cuarta y última parte de Jesús el Jardinero. Este nuevo estudio que estamos compartiendo, que hoy ya va por su cuarta parte, en donde estamos viendo cómo, en efecto, el Señor es el que está ahí en medio del huerto del Edén, a través del árbol de la vida, a través de la menorá, a través del tabernáculo, que era un oasis para el pueblo hebreo, para el pueblo judío o israelita en el desierto. Y hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús también está a través de una figura que se denomina el tetramorfos en medio del trono de Dios. Y todo esto nos habla de Jesús, que es la roca de los siglos, como dice Isaías 26:4, el que origina todos los círculos concéntricos que habíamos visto, ¿verdad? Estoy acá con este precioso Tanaj en mi mano, el Antiguo Testamento, que me gusta porque está en verde y estamos viendo, bueno, a Jesús el Jardinero, entonces es lindo estar en verde, por eso yo también me vestí simbólicamente con un busito verde y mi camperita marrón, como símbolo del verde de los árboles, las hojas, la naturaleza, y el marrón de la tierra, ¿verdad?, del suelo, porque estamos aprendiendo acerca de Jesús el Jardinero. Antes de arrancar, me gustaría agradecer a Verónica Molina, que me hizo una observación respecto al programa pasado, cuando yo hablé acerca de la desnudez de Noé, cuando se embriagó y quedó tendido en el medio de su tienda. Cometí el error de decir que su hijo Jafet había sido quien lo había visto desnudo y que eso fue lo que después llevó a que Noé lo maldijera, y me equivoqué. Tiene razón Verónica en haberme hecho este acuerdo, porque Génesis 9:22 nos dice específicamente que quien vio la desnudez de Noé fue su hijo menor Cam, no su hijo Jafet. Hay una diferencia ahí. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Así que bueno, hecha esta aclaración, le agradezco a Verónica, y esto lo habíamos mencionado porque cuando Noé hizo de su centro su borrachera, su debilidad como ser humano, eso trajo maldición después sobre su progenie, ¿no?, sobre su hijo menor, sobre Cam, porque vio la desnudez de su padre. Y habíamos visto que hay una línea interpretativa que dice que no es solamente que lo vio desnudo a Noé, Cam, sino que de pronto, esto es nada más que una interpretación, no lo sabemos a ciencia cierta, pudiera ser que ver la desnudez significa que tuvo relaciones incluso con su mamá, Cam, porque en el Antiguo Testamento decía, no verás la desnudez de tu padre o de tu madre, con lo cual quiere decir, no tenés que tener relaciones sexuales con tu padre o tu madre. En fin, asuntos que a veces se prestan a interpretación en la palabra de Dios. Me pareció rico traer esa interpretación que he escuchado en algún lugar a colación, pero es algo paralelo al estudio, pero no específicamente del estudio, y cometí el error de decir que entonces quien había visto la desnudez de Noé era Jafet, y no. Jafet y Sem son los que entran de espaldas y lo cubren a Noé. El que vio la desnudez de Noé fue el hijo menor de Noé, Cam. Gracias, Verónica, por estar ahí atenta, muy bueno en ese sentido. Y antes de entrar con la última figura que nos resta analizar, hemos analizado a Jesús manifestado en el árbol de la vida, en el tabernáculo y en la menorá, y hemos visto cómo estos elementos remiten a un árbol. La menorá, veíamos la clase pasada, ese candelabro de 7 brazos, que la palabra menorá en hebreo significa lámpara. Bueno, ese candelabro de 7 brazos es un tipo de un árbol
un árbol verde, como cuando lo vimos en el Evangelio de Lucas, que el Señor dice, si en el árbol verde hacen esto, y el árbol verde era Él, ¿qué no harán en el árbol seco? Entonces, hay una asociación de la persona de Jesucristo con el árbol verde, con la menorá, con el árbol de la vida en el huerto del Edén, con el tabernáculo que es un oasis donde hay simbólicamente verdor, palmeras, estanques de agua en medio del desierto. Y yo estaba pensando que alguien pudiera decir, bueno, Pablo, pero también nosotros sabemos que históricamente, e incluso esto está detallado en la Biblia, se ofrecían sacrificios a los dioses bajo los árboles frondosos, bajo los árboles verdes. Muchas veces elegían árboles para ofrecer debajo de ellos sacrificios. Y hemos visto en este estudio, en la primera y la segunda parte, algunos textos del Antiguo Testamento que en efecto nos hablan de esto, cuando Dios dice que en los huertos y en los jardines el pueblo de Dios le ofrecía sacrificio a los dioses falsos, bajo los árboles siempre verde. Y esto nos tiene que llevar a pensar en que no solamente existe Dios, sino que verdaderamente existe Satanás, el imitador, que quiere ocupar el lugar de Dios. Entonces debiéramos de asociar esta fascinación del ser humano por los árboles siempre verdes y por ofrecer sacrificios bajo los árboles siempre verdes, precisamente en un intento de imitar a través de esos árboles siempre verdes a nuestro Señor Jesucristo, que es el árbol verde, que es el árbol de la vida, que es el tabernáculo y que es la menorá. Esto cuando nosotros hicimos el primer estudio del programa La Raíz, Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, ahí nosotros analizamos históricamente y en la mitología este personaje Nimrod que aparece en Génesis y que es el que funda Babel, la primera ciudad fortificada, en donde los seres humanos dicen, hagamos una ciudad que llegue al cielo, seamos nosotros nuestro propio Dios. ¿Para qué lo queremos a Dios? Nimrod, cuyo nombre en hebreo, y esto lo explicamos en esa serie, significa el que le hace frente a Dios, como dice el Nuevo Testamento en español, pero lo que dice la palabra en hebreo es, en español dice, Nimrod se hizo fuerte cazador delante de Dios, pero la palabra en hebreo dice que Nimrod le hizo frente a Dios, como que se rebela contra Dios. Y de hecho el nombre Nimrod en hebreo procede de una raíz que es revelar con B larga, de rebelarse, y él es un prototipo de Lucifer, que se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios. Del mismo modo, Nimrod, cuyo nombre significa rebelarse con B larga, es el que se enfrenta a Dios, se hace fuerte cazador delante de Dios y construye Babel, una torre queriendo llegar al cielo y ser su propio Dios. Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Ahora, la mitología histórica dice que en la civilización babilónica original existía una diosa que se llamaba Semiramis y que luego se reproduce en los diferentes cultos de las diferentes civilizaciones antiguas con otros nombres, como por ejemplo Astarte o Acera, que son nombres con los cuales encontramos a la diosa Semiramis en el Antiguo Testamento, y los pueblos que eran dados a la adoración de esta diosa, Astarte, Acera, Semiramis, la Madre del Cielo, así también conocida en la Antigüedad. Entonces, estas referencias bíblicas nos hablan de este culto antiguo, mitológico y babilónico de la diosa Semiramis, que según la mitología babilónica se había casado con Nimrod. Y cuando Nimrod muere, ella le dice al pueblo que vaya, le dice a la gente que vaya y que ofrezca sacrificios u ofrendas debajo de los árboles siempre verdes. Que debajo de los árboles siempre verdes el pueblo ponga ofrendas en honor a su marido muerto Nimrod, porque Nimrod había de alguna manera resucitado a través de los árboles siempre verdes.
Por eso, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que en más de una ocasión el Señor le dice al pueblo en el desierto, cuando ellos iban montando aquel tabernáculo y los altares de sacrificio, el Señor le dice al pueblo que no levanten el altar cerca de ningún árbol y que tampoco planten ninguna estaca cerca del altar o del tabernáculo o el templo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los hebreos habían estado cautivos 430 años en Egipto y por lo tanto estaban acostumbrados a estas ofrendas votivas a los dioses paganos bajo los árboles siempre verdes, los árboles frondosos, o cuando a falta de árboles podías clavar una estaca en tierra, un pedazo de madera, y ahí llevar tu ofrenda al Dios. Entonces el Señor es muy claro que el altar tenía que ser de piedra y tenía que estar alejado de todo lo que pudiera ser un árbol verde o una estaca de madera. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel no quería que el pueblo suyo se confundiera y adorara a dioses falsos. Y vemos que tan acertado era el mandato de Dios que lo podemos ver, lo podemos advertir cuando después leemos en los profetas, cientos de años después, instando al pueblo a que dejen de llevar ofrendas a los pies de los árboles siempre verdes. No solamente esto lo habían heredado de Egipto, sino que además ellos lo habían heredado de las tribus paganas que estaban en Canaán. Cuando ellos salen de Egipto y vagan 40 años por el desierto, llegan a la tierra prometida y se encuentran con que la tierra prometida, que había sido su tierra, había sido tierra de Abraham, Isaac y Jacob, ahora había sido tomada por pueblos paganos. Y a los hebreos les cuesta desterrar a esos paganos de la tierra prometida. Y una vez que los destierran y los vencen físicamente, derrotando a esos pueblos en la guerra, pero muchas veces todavía el pueblo hebreo arrastró el lastre de aquella cultura implantada en esos lugares, manifestada la cultura idolátrica, entre otras cosas, a través de la manifestación de las ofrendas votivas a los pies de los árboles siempre verdes. Pero como también lo dijimos en el estudio de Apocalipsis y en el estudio de Israel, su historia, nuestra historia, el tema de Dios con el aborrecimiento hacia las ofrendas votivas debajo de los árboles siempre verdes, no solo es porque se ofrecían ofrendas a los dioses falsos, sino que esto iba de la mano con todo tipo de desenfreno sexual bajo esos árboles, con el beber sustancias que te producían alucinaciones. Y bueno, tenemos que pensar que había una maldad muy grande porque, por ejemplo, en esos pueblos las personas ofrecían sus hijos a los dioses, ofrecían sacrificios humanos, por ejemplo, de ofrecer sus hijos a los dioses. De hecho, cuando el Señor le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo Isaac, y por supuesto después Dios lo impidió y le dijo, no, tranquilo, no me entregues a tu hijo, pero Dios de alguna manera ahí le estaba diciendo a Abraham, a ver si vos me amás a mí como los paganos aman a sus dioses paganos, al punto de ofrecerle sus hijos y la vida de sus hijos. Porque esto sucedía literalmente, era algo tremendo, ¿no? Cultos muy primitivos, cultos muy paganos. Entonces, esto estaba en el corazón de los siempre verdes, se mantuvo a lo largo de los siglos. De hecho, nosotros podemos pensar, hay una interpretación que dice que incluso el famoso árbol de Navidad, si bien la tradición del árbol de Navidad data históricamente en el tiempo, si lo acercamos más en el tiempo, viene de Alemania, viene de Europa, viene de otros cultos europeos, pero originalmente hay quienes dicen que el árbol de Navidad pudiera tener su origen precisamente en aquellos árboles siempre verdes y en el árbol que representaba a Nimrod resucitado. Por eso también hay muchos cristianos que hoy día no les gusta tanto armar el árbol de Navidad en Navidad y prefieren armar un pesebre. Es mi caso, por ejemplo, yo prefiero no armar el árbol de Navidad, sin embargo armo sí el pesebre, porque la Navidad me recuerda el momento en el cual el Señor nació, que fue más bien septiembre-octubre, no diciembre, y el Señor nace en su propia sucá, en su propia tienda o tabernáculo. Entonces el pesebre es un símbolo verdaderamente que es al Cristo. El árbol de Navidad tradicionalmente sí,
pero pudiera tener un origen muy pagano. De hecho, yo no soy fanático y me parece que el árbol de Navidad es precioso en su forma y el que quiera armar el árbol de Navidad, yo no tengo ningún inconveniente y me parece bien, porque es algo que además a los niños les gusta, es visualmente muy atractivo. Pero yo, desde que me enteré de todo esto, decidí no tener más árbol de Navidad ni armar árbol de Navidad y prefiero armar el pesebre como siempre. Pero digo, esto es para que nosotros veamos la fuerza que tiene de alguna manera este tema de los árboles verdes y de esta adoración idolátrica y pagana. Entonces, así como está esta fascinación por los árboles siempre verdes, también tenemos una fascinación con el sol, porque esta diosa Semiramis reclama que el pueblo adore a Nimrod a través de los árboles siempre verdes, pero después cuando ella tiene a su hijo Tamuz, dice que el pueblo adore a Tamuz y a Nimrod, que están representados en el sol. Entonces, de ahí viene también una fascinación con el sol en las civilizaciones antiguas y, por ejemplo, los egipcios tienen esta misma tríada con la diosa Isis, que es como Semiramis, el dios Osiris, que es como Nimrod, y el dios Horus, que es como Tamuz. Y también los egipcios adoraban al sol, que además es un tipo de el ojo que todo lo ve. Entonces, hay una fascinación con el árbol, hay una fascinación con el sol por parte de los cultos primitivos paganos e igualmente por parte de logias hoy día, las logias más poderosas y de corte luciferino, tienen una fascinación en este mundo, en este siglo XXI, con la adoración al sol. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que nosotros no tenemos que darle al enemigo lo que no es del enemigo. Nosotros no tenemos que ceder, de ninguna manera tenemos que cederle terreno. Entonces, porque el enemigo quiera tomar el lugar del árbol siempre verde, del árbol de la vida en el huerto del Edén, del tabernáculo y el templo que es un oasis, de la menorá, que es esa lámpara que también tipifica un árbol. Es decir, Satanás quiere tomar el lugar de ese árbol, el lugar de Jesús. Pero yo no me voy a dejar engañar, y no solamente eso, sino que no le voy a ceder terreno, y no me da vergüenza hablar del árbol siempre verde, porque el árbol siempre verde es el Señor Jesucristo, no Nimrod resucitado. Del mismo modo, hoy día, y ya hago extensivo también esta mini enseñanza que estoy haciendo, este paréntesis en Jesús el Jardinero, hago extensiva la explicación para lo que hoy día sería, por ejemplo, el símbolo del arco iris. El arco iris es un símbolo del pacto entre Dios y Noé tras el diluvio, a través del cual nos dice la Biblia que Dios se iba a acordar del hombre y que nunca más iba a traer la destrucción del planeta Tierra por un diluvio. Bueno, tampoco destruyó el planeta Tierra, pero digo que no iba a traer más un diluvio como el que trajo en su momento. Entonces, el arco iris es un símbolo bíblico. Hoy día hay determinados colectivos que usan el arco iris y hay personas que de pronto, como no están de acuerdo con los principios de ese colectivo, con las creencias de ese colectivo, y se sienten avergonzados y dicen, no, si yo uso el arco iris van a pensar que yo estoy defendiendo a ese colectivo. Entonces incluso cristianos se avergüenzan del arco iris. Pero nosotros no nos tenemos que avergonzar del arco iris, porque el arco iris es un símbolo bíblico y podés usar el arco iris y el símbolo del arco iris en todos los lugares. El arco iris no es de ningún colectivo en manera especial, el arco iris es del Señor. El arco iris lo creó Dios, tendrá su explicación física por qué sucede eso en la naturaleza, es una creación de Dios. Y no hay por qué ceder ese símbolo. No seamos tontos como cristianos, no cedamos los símbolos, tampoco cedamos términos. Porque el término diversidad, por ejemplo, que también hay algunos colectivos que quieren apropiarse de este término, la diversidad es propia de nuestro Dios.
Cuando nosotros estudiamos la oración es transformación, y estudiamos la bendición sacerdotal arónica en ese estudio, vimos que cuando dice el Señor alce sobre ti su rostro, el Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El término rostro en hebreo, habíamos visto, significa rostros en plural, porque habla de la diversidad, de lo que el apóstol Pedro y Pablo expresan en el Nuevo Testamento como la multiforme gracia de Dios. Nuestro Dios es un Dios diverso, rico, multifacético. Su gracia es multiforme, su manifestación es diversa. Así que yo no tengo vergüenza de usar el término diversidad y diverso, porque Dios es diverso. Y Dios, el Dios judeocristiano, es el Dios de la diversidad. No cedamos términos y no cedamos símbolos. Del mismo modo, los árboles siempre verdes y el sol. El sol, aunque es un elemento que el satanismo y las religiones luciferinas han tomado para la adoración, el sol es una de Dios. Y es una bendición, y yo no tengo por qué avergonzarme de disfrutar del sol, por ejemplo, y puedo hablar con tranquilidad del sol. Entonces, bueno, este paréntesis lo quería hacer porque me parece importante, porque sé que hay personas que puedan decir, bueno, pero Pablo está hablando tanto de lo verde y del árbol siempre verde, y el enemigo también está asociado con esto de lo verde, ¿verdad? Pero bueno, hecha esta aclaración, vamos a entrar en el último símbolo, pero vamos a entrar, sí, en el último símbolo ya. Le voy a pedir a Esteban que vaya a la diapositiva número 28, que es la que nos habla del tetramorfos. Y en la presentación de PowerPoint tenemos en la diapositiva, la diapositiva número, 28, digo bien. Diapositiva número 28, gracias Esteban, el tetramorfos. Esto lo descubrimos en Ezequiel 1:10, esta imagen, el tetramorfos, Ezequiel 1:10, y Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. Es una figura que tiene cara de becerro, como está ahí dicho, de león, de hombre y de águila, un ser con 4 caras, de becerro, de león, de hombre y de águila, y este ser está en medio del trono. En medio del trono. Si pasamos a la siguiente diapositiva, son imágenes básicamente a veces de ilustraciones de libros, a veces de vitrales en iglesias católicas. Tenemos ahí al evangelista y tenemos, miren, arriba a la izquierda tenemos una especie de ángel, parece, pero no es un ángel, es un hombre con alas. Representa la cara de hombre en el tetramorfos. Mientras que arriba, a la derecha, tenemos el águila, porque el tetramorfos también tiene cara de águila. Y debajo del águila tenemos el becerro, porque el tetramorfos también está manifestado con cara de becerro. Y del otro lado, abajo, a la izquierda, tenemos el león, porque el tetramorfos también tiene cara de león. Para que veamos que en el arte cristiano esto está muy presente, el tetramorfos. Si pasamos a la siguiente imagen, tenemos acá una escultura, una parte de una iglesia católica, donde también vemos al Señor sentado ahí en el trono, o de pronto es el evangelista Juan, porque es quien nos habla de esto, o de pronto pudiera ser el profeta Ezequiel, y tenemos al costadito del profeta o del Señor, tenemos un águila, como ustedes verán, a la izquierda. Debajo del águila tenemos el león. Después, al otro costado, a la derecha, tenemos al hombre con alas, como si fuera un santo, pero es un hombre, y abajo tenemos al becerro. Todos tienen alas. El becerro también tiene alas, el hombre tiene alas, porque no es un hombre literal, ni un becerro literal, ni un águila literal, ni un león literal, sino que es una referencia crística, es una referencia a Dios, y porque este ser está en medio del trono de Dios, según nos lo dice Ezequiel y el Apocalipsis de Juan. También en la siguiente diapositiva tenemos nuevamente
imágenes de pronto de un retablo, esos maravillosos retablos en madera, debajo de los altares de las iglesias católicas, donde aparece el becerro, el león, el hombre y el águila. Y una cruz ahí en el medio, porque es un símbolo de Dios. El tetramorfos es un símbolo de Dios. Becerro, león, águila, hombre, ¿verdad? Los 4 elementos. Y hay todavía una diapositiva más, y es la última de esta figura. La siguiente diapositiva es otra iglesia, otra famosa iglesia católica, y ahí están marcadas con unas flechitas en rojo, y dice el hombre, y dice San Mateo a continuación, arriba a la izquierda. Después arriba a la derecha dice el águila, San Juan, y después abajo dice el león, San Marcos, el buey, San Lucas. Bueno, vemos que en esta iglesia católica de hecho está representado el tetramorfos con la imagen del hombre y del león, a la izquierda, arriba y abajo, hombre y león, y abajo águila y buey. Águila y buey. El tetramorfos presente en la escultura y en la arquitectura católica en manera especial, ¿no? Que son los que le dan mucha importancia a la manifestación en la pintura y en la escultura. Los ortodoxos en la pintura, los católicos en la escultura y en la arquitectura. Bueno, y ahora después voy a explicar por qué esto de los evangelios. ¿Podés volver a mí, Esteban? Ezequiel 1:10 entonces es el pasaje que habla del tetramorfos, este ser con 4 caras, y Apocalipsis 4, versículos 6 y 7. Este ser en medio con cara de becerro, de león, de hombre y de águila. Dice Ezequiel 1:10, lo voy a leer. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Los seres que tienen estas 4 caras, Ezequiel 1:10. Y Apocalipsis 4, 6 y 7 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. 4 seres, tanto en la visión de Ezequiel como en la visión del apóstol Juan, Ezequiel capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, y estos seres con 4 caras, ¿verdad? Cara de becerro, cara de león, cara de hombre y cara de águila. Son 4 seres, pero es como si fuera un solo ser. Es el tetramorfos, del griego. Morfos, forma, tetra, 4. 4 formas, porque son estos 4 elementos: becerro, león, hombre y águila. San Jerónimo, que fue un padre de la Iglesia y que vivió entre el año 342 y el 420 después de Cristo, entre otros padres de la Iglesia como Ireneo y otros eruditos bíblicos, San Jerónimo asoció a estos 4 rostros del tetramorfos en Ezequiel 1 y Apocalipsis 4 con la persona de Jesús, de acuerdo a las diferentes aristas con las que Jesús es presentado en cada uno de los 4 evangelios. El becerro sería el aspecto sacrificial que Lucas describe en Jesús. El evangelio de Lucas, el becerro, el Jesús que se entrega, que da su vida, el Jesús hombre que da su vida como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El león, la fiera del desierto, decía San Jerónimo. Y Marcos comienza con el relato de Juan el Bautista, primo de Jesús, en el desierto. En el desierto se forjan los profetas. La majestad del Cristo, su fuerza, proviene de allí. Incluso cuando fue llevado al desierto, ahí surge la fuerza de nuestro Señor Jesucristo en manera especial. Entonces hay una asociación entre el Evangelio de Marcos, que inicia con el desierto, y la figura del león, la bestia del desierto. El rey, además.
El hombre, por la genealogía humana de Jesús con la que da inicio Mateo, porque Mateo habla de, bueno, Jesús, Jesús, sí, digo bien, hijo de, hasta llegar a Adán, ¿verdad? Bueno, esa genealogía humana está en el Evangelio de Mateo, entonces hay una asociación que San Jerónimo hace entre el hombre, la cara de hombre en el Tetramorfos con el Evangelio de Mateo, porque así lo presenta Jesucristo. Un evangelio dirigido a los judíos, que apunta al Cordero de Dios también, pero que presenta la genealogía de Jesucristo, el aspecto humano de nuestro Señor, porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. El águila, el Evangelio de Juan, por la hondura teológica y el vuelo de la persona de Cristo que allí se exhibe. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Cómo Jerónimo hace esta asociación entre los 4 evangelios y el Tetramorfos. Esos padres de la iglesia en los primeros siglos estaban pegados. Eran como personas a las cuales Dios le dio una luz muy especial para que además pudieran desentrañar misterios muy grandes de la palabra de Dios y pudieran basar al cristianismo. El cristianismo estaba acá, que es Cristo, pero digo, que esta gente con esa luz que Dios les dio pudieran transmitirnos esa enseñanza para que el cristianismo fuera una religión sólida, basada sobre pilares que no fueran fáciles de mover. Y los padres de la iglesia y ese periodo con estas personas de tanta luz es como en la música Bach, Mozart, Beethoven, ¿verdad? Gente elegida, gente despegada, que vivieron en un determinado momento de la historia y es como que si la música no hubiera vuelto a alcanzar ese nivel de magnificencia y de excelencia. Bueno, gracias a Dios por los padres de la iglesia. Ahora, con una diferencia de unos 6 siglos, el profeta Ezequiel junto al río Quebar, versículo 10 del capítulo 1 de Ezequiel, y el apóstol Juan en la isla de Patmos, capítulo 4 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, revelan en sus escritos inspirados a estos 4 seres en medio del trono de Dios. En medio. Recuerden que hemos visto cómo el Señor está en medio. El árbol de la vida en medio del huerto del Edén, el tabernáculo en medio del pueblo, la menorá en medio del tabernáculo y el tetramorfos ahora en medio del trono de Dios. Siempre en medio. Quiero, antes de continuar con el tetramorfos, pedirle a Esteban a ver si podemos ir en las diapositivas a la número 27, Esteban. Diapositiva número 27, que yo ya la había soltado la clase pasada, esta diapositiva, muy bien Esteban, muchas gracias, que nos trae a la menorá y al nombre de Jesús escrito en la menorá. Pero mientras Esteban mantiene la diapositiva, voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto para luego proseguir. Yeshua es un nombre de solo 4 letras. Pero la segunda y la cuarta letras se abren en 3 brazos, una y 2 la otra, lo que totaliza 7 letras y por eso en la imagen estamos viendo una Yod, una Shin, una Vav y una Ain, las 4 letras en hebreo, que son el nombre de Jesús. Pero quiero que veamos que la caña central de la menorá, el cuarto brazo, que ahí no se advierte claramente porque no es la menorá original, pero la caña central de la menorá, el cuarto brazo, tenía esculpida a su vez, como vimos, 4 manzanas y 4 flores. El 4 se asocia a lo natural porque hay 4 elementos en la naturaleza: fuego, suelo, aire y agua. 4 son los puntos cardinales: este, oeste, norte y sur.
El múltiplo de 4 es 40, que se asocia a la prueba, a lo humano. 40 días Jesús estuvo tentado en el desierto, 40 años Moisés en el desierto antes de volver por su pueblo, y 40 años ellos rumbo a la tierra prometida. 40 días y 40 noches caminó Elías hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, en Primera de Reyes 19:8. 40 días se les aparece el Señor Jesús a los discípulos una vez resucitado y antes de ascender. Es decir, el 40 múltiplo del número 4 asociado con lo humano, lo humano, lo humano. Es decir, como una referencia al Cristo, a Dios en su manifestación humana. El Hijo del Hombre, la figura del Hijo, Dios hecho carne, se asocia por eso con el número 4. Y es desde el cuarto brazo de la menorá que surgen todos los otros brazos. Es decir, que el Señor siempre está en el medio. El Señor siempre en el medio. Él es la raíz, Él es el centro. Muy bien. Ahora, Esteban, podés, si querés, volver a mí y quiero explicar algo. Bíblicamente, así como hay números asociados con la humanidad, como el número 6, porque en el sexto día Dios crea al hombre, o el número 4, por todos estos elementos naturales a los que el 4 nos remite, o los múltiplos de 4, hay números asociados a Dios, como el 3 y el 7, que esto también lo hemos visto. 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Innumerables son los textos bíblicos que gritan a voces la relación entre Dios y el número 3. Uno pudiera pensar en la triple división del tabernáculo y el templo, que mencionáramos, y en todo lo asociado al 3 en el tabernáculo. Respecto al número 7, también es un número asociado a la divinidad, los 7 espíritus de Dios, esto lo hemos visto también, que Jesús los tiene, las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, y Jesús es el centro de cada una de esas fiestas, como lo estudio las fiestas de Jesús. 7 son los brazos de la menorá, otra vez el número 7, el Shabbat es el día séptimo, el Padre Nuestro es una oración que tiene 7 versos, entonces el 3 y el 7 se asocian con la divinidad. Ahora, tanto el 3 como el 7, por ser números impares, tienen un centro, tienen un medio. Entonces, el centro del número 3 es el número 2, el que está en el medio. Y el centro del número 7 es el número 4, el que queda también en el medio. Ahora, ¿quién es el centro de la Trinidad? El número 2. Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. El número 2, Padre, es el Señor Jesucristo. El centro del centro, porque el 3 es un número divino y en el centro del número 3, el número 2, lo tenemos al Hijo. Por otro lado, como dije, la menorá de 7 brazos, el candelabro de 7 brazos, un brazo central, que es el número 4, del cual salen los otros brazos. Es decir, que el número 4 es el centro de la menorá y el número 4, por la asociación con la naturaleza, lo podemos asociar con nuestro Señor Jesucristo, el aspecto humano, por así decirlo, de nuestro Dios. Aclarado esto, voy a decir que atendiendo a las 4 letras que revelan el nombre de Jesús en hebreo y que las vimos ahí en la diapositiva, la Yod, la Shin, la Vav y la Ain, esas 4 letras también, además, nos hablan del tetramorfos. Y alguien puede decir, ay Pablo, qué complicado todo esto, cuánto detalle. Pero lo importante de esto es que entendamos que nuestro Dios es un Dios de diseño, que estos detalles no están dichos en la palabra porque sí, ni están librados al azar, sino que Dios es realmente el escritor de la Torá. Y es más, la Torá es el verbo, la palabra, Jesucristo. Jesucristo es perfecto. Entonces hay diseño en todo esto que estamos viendo. Y miren qué rico esto, miren qué maravilloso.
Te voy a pedir, Esteban, que vuelvas a la diapositiva 27, al candelabro con el nombre de Yeshua, para explicarle a las personas, ¿verdad?, a los oyentes. Vamos a ver las 4 letras que componen el nombre de Jesús. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda, así que lo vamos a leer al revés que el español. La primera velita en una punta, pero en la punta derecha de la pantalla, vamos a leerlo al revés, como en hebreo. La primera letrita es la yod. Esa yod, con una velita, representa el rostro de becerro, porque esta yod nos habla de la obediencia. El becerro, el Cordero de Dios, que por obediencia, por haber dado su vida por la humanidad, hoy está a la diestra del Padre, habiéndose ofrecido en sacrificio. El becerro está a la diestra del Padre, y diestra en hebreo se escribe con yod. Es la palabra yemaní, que empieza con la misma letra que la primera letra del nombre de Jesús en hebreo. Luego tenemos la letra shin, que tiene 3 velitas más, la letra shin, que representa el rostro de león. ¿Por qué? Porque diente en hebreo se dice shen, que también comienza con la letra shin, y el león destroza con sus mandíbulas, es su característica dominante. Jesús, el león de la tribu de Judá, como ese diente, ese shen del león, con el que el león destruye lo que entra en su boca. Luego tenemos la letra Vav, con una velita más. La letra Vav, que representa el rostro del hombre, es la 6ª letra del alfabeto hebreo, número 6, asociado a la creación del hombre y la mujer, que se crean en el 6º día. Y la Vav, precisamente, es la tercera letra del nombre de Jesús en hebreo, Jesús, y Jesús es Dios hecho hombre. Entonces ahí por eso la Vav se asocia con el rostro de hombre en el tetramorfos. Finalmente, la 4ª y última letra, con 2 velitas más, es la letra Ain, que representa el rostro de águila. El rostro de águila. De hecho, la Ain, además de ser una letra en hebreo, significa ojo. Y el águila tiene una visión aguda, sobrevuela, ve desde arriba. Jesús habita el tercer cielo, el lugar del trono de Dios, desde donde todo lo ve. Es decir, que esta 4ª letra, la Ain, simboliza al ojo como el ojo de un águila y por lo tanto se lo asocia con el rostro del águila. Entonces vemos en el nombre de Jesús en hebreo escondido el tetramorfos, escondido esta figura que está en el medio del trono, estos seres, pero que son como un ser, ¿verdad?, con rostro de becerro, con rostro de león, con rostro de hombre y con rostro de águila, como las 4 letras del nombre de Jesús en hebreo. Podés volver a mí, Esteban. Y estos son detalles muy ricos, evidentemente interpretaciones. Esteban, a ver si volvés a mí. Muchas gracias, Esteban. Vimos al hablar del tabernáculo en el desierto, esto también lo solté la clase pasada y dije que lo dejaba ahí porque iba a hablar después de esto. Cuando hablamos del tabernáculo en el desierto, que el tabernáculo también es un oasis, un tipo de árbol en torno al cual estaba el pueblo, y vimos la distribución de las 12 tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Pero había 4 tribus dominantes, que eran las tribus de Efraín, Judá, Rubén y Dan, cada una de las cuales estaba en los 4 puntos cardinales alrededor del tabernáculo. Estaba el tabernáculo y alrededor del tabernáculo allí estaban las diferentes tribus, ¿verdad?, de Rubén, de Dan, de Judá y de Efraín. Y yo dije que eso también tenía que ver con el tetramorfos, que esto también tenía que ver con este ser de 4 caras, que es una referencia a Jesús y que describen tanto el profeta Ezequiel como el profeta Juan. Bueno, las 4 tribus, Efraín, Judá, Rubén y Dan, se pueden asociar
a estas cuatro caras? Y voy a explicarlo. Dicen tanto los rabinos como los hebraístas de la talla de Keil y Delitzsch, que son famosos hebraístas, que la bandera de Efraín se asemeja a un buey. La bandera de Efraín estaba representada por un buey, y esto está en Deuteronomio 33, versículo 17. La bandera de Judá se asocia con un león, lo cual lo podemos descubrir en Génesis 49, versículo 9, o en Apocalipsis 5, 5. La bandera de Rubén, el estandarte de Rubén, está asociado a un hombre porque Rubén fue el primogénito de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y el primer hijo que Jacob tuvo de Lea fue Rubén. Entonces Rubén se asocia con un hombre, el primogénito. Por último, Dan se asocia con un águila. Entonces, estas cuatro tribus que están rodeando al tabernáculo están asociadas con banderas que las representan, y en esas banderas tú podías ver representado un águila, un becerro, un hombre y un león. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Dios también ahí estaba hablando del tetramorfos. Dios estaba evidenciando a través de esa distribución y de esta elección de estas cuatro tribus, estaba diciendo, la presencia de mi Hijo, la presencia de Jesús es la que está en el medio, circundada, ¿verdad? Circundada por estos cuatro estandartes con estas figuras de becerro, de águila, de hombre y de león, tipo de el Señor Jesucristo. De acuerdo a la tradición rabínica, el estándar de Judá dio a la figura de un león, el de Rubén, el parecido a un hombre o la cabeza de un hombre, la de Efraín, la figura de un buey, y la de Dan, figura de un águila. Esto lo saqué textualmente de Keil y Delitzsch. Entonces, el tetramorfos, esta figura, revela a Dios en la figura del Hijo Jesús por la asociación de Jesús en los cuatro evangelios con estos cuatro seres, como vimos que lo pintaba San Jerónimo era, por la asociación de cuatro letras del nombre de Jesús en hebreo con estos cuatro seres. En el nombre de Jesús también se esconde el tetramorfos, el nombre de Jesús en hebreo, las cuatro letras, Yod, Shin, Vav, Ain, y por la asociación de las cuatro tribus que guardaban los lados del tabernáculo en el desierto. Se entiende entonces que detrás de todo esto tan exquisito y en cada detalle hay diseño, hay inteligencia, el diseño inteligente de Dios. Y no es solo advertir la perfección del plan, su belleza matemática o cómo cada pieza del puzzle cae en su lugar, sino que teológicamente, desde el punto de vista teológico, hay una coherencia en la palabra, en la Biblia, una coherencia insoslayable, una coherencia a la cual no podemos escapar y no la podemos dejar a un lado. Es imposible que ese hilo conductor, desde Génesis hasta Apocalipsis, haya sido producido por escritores humanos aislados a lo largo de unos 16 siglos de historia. Hay cuidado, es una caricia, hay amor en todo esto, lo repito porque un poquito se cortó, hay amor en todo esto, hay cuidado, es una caricia, estas verdades nos acercan a Dios y nos invitan a imitarlo. No es solo Dios el jardinero, sino que esto nos inspira a nosotros a ser jardineros como Él, ¿verdad? Y a hacer estas referencias al amor. Y quiero que vayamos, Esteban, antes de terminar, a la diapositiva las diapositivas de las fotos, pero esperen porque tengo que encontrar el número que es, ya te digo, Esteban,
es la diapositiva número 59. Vamos a ver, Esteban, si podemos ir al Monte de las Bienaventuranzas, diapositiva número 59 en Tierra Santa, desde donde se cree que Jesús, frente al mar de Galilea, hace el relato de las bienaventuranzas. Muchas gracias, Esteban. Ahí está el Monte de las Bienaventuranzas, en la Galilea. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos otra foto de los jardines del Monte de las Bienaventuranzas. Están perfectamente cuidados por la Iglesia Católica, en un perfecto y bellísimo estado. Miren los jardines en el Monte de las Bienaventuranzas. Siguientes fotos, más jardines del Monte de las Bienaventuranzas, frente al mar de Galilea. Y la siguiente diapositiva, ahí está, en mi primer viaje a Israel, el pastor Álvaro de Castro, que es el hacedor de Tels TV, por así decirlo. Bueno, ahí está Álvaro de Castro con un buzo negro y su pelo cano, parado, leyéndonos las bienaventuranzas, mientras nosotros, los que viajábamos con él, estábamos mirando al mar de Galilea, escuchándolo a Álvaro, leyendo las palabras de Jesús. Por supuesto que este momento va a quedar toda mi vida engarzado en mi corazón. Momento maravilloso, de los puntos altos de mi primer viaje a Israel, escuchar las palabras de Jesús, bienaventurados, 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 en el Monte de las Bienaventuranzas frente al mar de Galilea, las palabras del jardinero en ese maravilloso jardín. Y todavía hay una diapositiva más del Monte de las Bienaventuranzas, la siguiente, con esos bellísimos jardines. Ya después tenemos una diapositiva de Haifa, si no me equivoco, los jardines Bahá'í en Haifa, que también hablamos de la religión Bahá'í, la clase pasada, es una escisión del mundo musulmán y tienen un cuidado muy especial por la naturaleza. Tratan de no dañar la tierra cuando plantan las plantas. La siguiente diapositiva también es los jardines Bahá'í en Haifa, Israel, siempre los jardines presentes. Es muy importante esto de los jardines y después que volvamos de las fotos voy a decir por qué y voy a terminar el estudio. La siguiente diapositiva es también un recuerdo imborrable para mí de Israel, porque es el Museo del Holocausto, la siguiente diapositiva, la número 67. Cuando vos atravesás el Museo del Holocausto en Israel y entendés lo que fue el horror de Hitler y el horror de la Segunda Guerra Mundial, vos salís mareado de tanto dolor y de tanto horror, y con esa inteligencia que caracteriza a los judíos, salís del museo y salís a esto, salís a un monte que está precedido por un jardín, a esta bellísima naturaleza que te abraza después de haber transitado todo ese horror que viviste, y además todavía tengo, pudiera decir casi que en mi nariz, la fragancia de las flores que te invaden. Son tan inteligentes los judíos. No sé qué han plantado ahí, pero han plantado unas flores con una fragancia exquisita que vos salís de ver todo aquel horror y ves la luz natural, ves el cielo, ves el verde y te envuelve la fragancia de las flores. Como diciendo, hay esperanza, siempre hay esperanza. La iglesia ha sido muy perseguida a lo largo de los siglos, pero hay un jardín. Hay un jardín, hay una tumba, pero hay una tumba de un resucitado en medio de un jardín. Si vamos a la siguiente diapositiva, es el Valle de Hinón, lo que era el Gejena en tiempos de Jesús, que era la referencia que Jesús hacía para hablar del infierno, donde se quemaban toda la basura de Jerusalén, iba y se quemaba en ese lugar. Ahí iba la basura de Jerusalén, se quemaba la basura de Jerusalén, se quemaban los cuerpos de animales muertos, había incluso cadáveres de delincuentes en ese valle, y hoy día ese valle también es un jardín. Ese valle también ha florecido y ahí lo tenemos. Bueno, después hay una diapositiva más que está media colgada
no tiene nada que ver, es de Grecia, es de una isla en Grecia de un santo, pero también hermoso. Siempre la iglesia asociada con los jardines, ¿no? Bellísima, bellísima esta imagen también. Pero hay dos imágenes más, las dos últimas diapositivas, de otros dos jardines, y con esto voy a terminar el estudio. El jardín del Getsemaní, miren lo que es esto, el monte de los olivos y algunos de esos olivos milenarios. Hay alguno que puede ser de hecho de la época de Jesús, algún otro quizá no, pero miren qué belleza el Monte de los Olivos, que no es solamente esta parte. En mi segundo viaje a Israel descubrimos un nuevo jardín de Getsemaní, porque era más amplio, y hay una parte más reservada, pero en el 2017, en mi segundo viaje, nos la abrieron. Pero bueno, acá está el Monte de los Olivos, el Getsemaní, cómo los jardines están relacionados con momentos trascendentales en la historia de la humanidad. El huerto del Edén, un jardín donde el hombre fue creado, donde el hombre pecó, pero donde dio la promesa edénica de redención, que la simiente de Eva, la simiente de la mujer, la simiente de la Virgen, y a la cabeza a Satanás. Luego también tenemos este jardín de Getsemaní, donde el Señor pasa la prueba más ardua de su vida y tiene que tomar la decisión de, en libertad, dar su vida por el ser humano. Pudiendo haber dicho que no, Él en este jardín decidió decir que sí y dar su vida por nosotros, la manifestación máxima del amor de Dios. Y bajo estos árboles como estos, las gotas de sudor de Jesús eran gotas de sangre por el tremendo padecimiento que estaba experimentando en ese momento. Y la siguiente diapositiva es una diapositiva del jardín. Hay dos lugares para lo que se cree pudo haber sido el lugar de la resurrección. Un lugar clásico, la iglesia del Santo Sepulcro, pero otro lugar es este, y es el jardín de la tumba, que es un descubrimiento más reciente, un jardín de alguien adinerado, que está muy cerca del Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Por eso se cree que en este jardín el Señor Jesús resucitó. Hay una pequeña tumba ahí que se puede visitar, donde supuestamente pudo haber estado el cuerpo del Señor, pero lo importante es que el Señor resucitó. Y en este jardín de la tumba en Jerusalén, los grupos católicos, ortodoxos y evangélicos celebran sus misas, sus reuniones, sus cultos, sus santas cenas. Nosotros tomamos la cena, el pan y el vino, tanto con el pastor Álvaro de Castro como con el pastor Jorge Márquez. Yo participé del pan y el vino ahí en el jardín de la tumba. El jardín de la tumba, el Señor Jesucristo resucita en un jardín. No sabemos si era en efecto este jardín o si era el lugar donde hoy en día está la iglesia del Santo Sepulcro, que en ese caso no visitas un jardín, sino que visitas la iglesia del Santo Sepulcro y el lugar desde el cual se cree que Jesucristo resucitó. Pero en un jardín como este, Jesús se le aparece a Magdalena. Y ahora podés volver a mí, Esteban, y quiero decir, terminar el estudio de Jesús el jardinero, que como María Magdalena, nosotros también podemos transitar el proceso hasta reconocer la vida a este Dios de diseño, al Creador, al jardinero, y a transformar en un todo nuestro entorno, con amor, con cuidado, con belleza. Desde tu propio cuerpo, porque nosotros tenemos que atender a nuestro cuerpo y ocuparnos de nuestro cuerpo y de nuestra salud en lo estético y en la salud, en lo que comemos, en el ejercicio, pasando por nuestra casa, que es como un jardín, pasando por nuestra iglesia, que es un jardín, la congregación a la cual vamos, físicamente hablando, y por supuesto en lo espiritual y en el cuidado que tenemos que tener, no solo por lo físico, el aspecto físico del templo, sino por los hermanos que van a ese templo, y así también en la vida en general, el lugar del trabajo, el lugar de estudios, todo, que todo lo podamos ver como un jardinero, que podamos ser ese jardinero que va ahí a cuidar, a plantar, a fertilizar, a permitir que crezca, a quitar las alimañas, todo lo bueno del jardín.
Cuando María Magdalena acude a la tumba en aquel domingo de gloria, según el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 11 al 18, ella es la primera en ver al Señor resucitado. Ve primero a dos ángeles, María Magdalena, ella ve a dos ángeles al uno y otro extremo del lecho donde Jesús había sido depositado, como si esos dos ángeles fueran querubines. Querubines del propiciatorio. El arca del pacto, el arca de Noé, tenía una tapa a la que se llama propiciatorio, y sobre esa tapa a la que se llama propiciatorio había dos querubines que se tocaban. Bueno, Magdalena ve dos ángeles en las puntas del lugar donde había sido Jesucristo crucificado, que era como el arca del pacto, porque la presencia de Dios realmente había estado en aquella tumba. Es ahí, es en esa tumba, en ese nicho, sobre aquella piedra fría, que había reposado la presencia de Dios, la Shekinah. Luego le aparece el Señor resucitado a María Magdalena. Pero ¿a quién ve María Magdalena en una primera instancia con sus ojos naturales? Al hortelano, al jardinero. ¿Pero a qué hortelano y a qué jardinero? Al primer Adán. Ella con sus ojos naturales pensó que era el jardinero que cuidaba aquel jardín donde había sido depositado Jesús, porque sus ojos espirituales aún estaban depositados sobre la tumba. Todavía no entendía que el Cristo había resucitado porque era Dios hecho hombre. Entonces, con sus ojos naturales, con los ojos de Adán, ella reconoce primero a Adán, al jardinero primero, al primer jardinero que fue Adán. Pero cuando escucha la voz del Maestro, cuando escucha Shema, Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el gran mandato del pueblo judío, de Deuteronomio, oye Israel, cuando María Magdalena, la judía, escucha a su maestro judío decirle, María, porque ella oye Israel, María Magdalena oye, entonces en aquel momento la mujer reacciona y dice, este no es el primer hortelano o el primer Adán, este es el Cristo resucitado. Este es aquel que se paseaba en el jardín del Edén por la tarde buscando la comunicación con el hombre. Este es Dios, es la voz de Dios, mi maestro, la que me está llamando y la que me está hablando. Y ahí María Magdalena reconoce al dueño del jardín, no ya solamente al Jesús jardinero, sino al Jesús, el dueño del jardín, al otro jardinero, al árbol de la vida, al centro del jardín, al tabernáculo en medio del desierto, a la menorá en medio del tabernáculo, al tetramorfos en medio del trono de Dios. Porque todo es nuestro Señor Jesucristo. El río de agua viva, el tabernáculo, la menorá, los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, el número 3, el número 7, el tetramorfos. En palabras del apóstol Pablo, Efesios 1:23, aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo, el todo, mi todo, tu todo, la roca eterna, la fortaleza de los siglos. Jesús, el jardinero. Será hasta nuestro próximo encuentro.